La vida no es fácil. La vida es difícil. Algunos de ustedes que están detrás de esta cámara en este momento, viendo este video, están pasando por situaciones sumamente difíciles. Situaciones traídas por otras personas, situaciones creadas por pura casualidad, situaciones creadas por usted mismo. La vida tiene eh, circunstancias y experiencias, eventos que nos cambian de un día para otro y la hacen bien difícil. A veces algunos de nosotros estamos pasando por un infierno en realidad en esta vida. Algunas veces la vida se siente tan difícil que queremos tirar la toalla. Algunos de nosotros nos levantamos esta mañana pensando, ¿por qué tuve que despertar? Algunos nos levantamos rogando, elevando una plegaria para que nuestra situación pudiera cambiar. Porque ha pasado tanto tiempo. Hemos estado tan envueltos en esta tormenta que ya no tenemos fuerza para navegar. Es más, estamos hundiéndonos. El agua nos está ahogando completamente. Ese es su caso. Si ese es su caso, quizás usted no está tan separado, no se siente tan diferente de cómo se sentía David. Porque en este momento de la historia, en el capítulo 16 del libro de Segunda de Samuel, David está en una situación similar. Su hijo ha querido quitarle el trono porque se rebeló, porque se sublevó en contra de su padre y de una manera bastante cuidadosa y bastante solapada ha ido a Hebrón para proclamarse rey. Y Absalón tiene todas las de ganar porque es bien parecido. Tiene presencia, ha hecho su tarea, se ha levantado temprano, ha ido a la orilla del camino y se ha ganado a la mayoría de los israelitas. Y es ahora cuando se constituye, se autoproclama rey de Israel, que David ha decidido huir. Decíamos la última vez que estuvimos juntos en este medio, decíamos que David huyó de su reino, algo que Dios nunca haría de nosotros. Huyó de las personas que lo estaban amedrentando, de la persona que lo estaba acosando. Dios nunca haría eso. Dios tiene sus enemigos, pero nunca nos va a dejar. Y yo creo que con esa primicia, yo lo invito a usted a que se quede con nosotros. Porque si usted está pasando por una situación difícil, si usted está siendo perseguido, si está teniendo problemas, si la vida se ha puesto cuesta arriba, yo lo invito a quedarse con nosotros para saber cómo es que Dios no huye de la situación y más bien se queda con nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 16, de los versículos 1 al 14, tenemos dos historias, dos pequeñas historias que nos van a revelar cuán difícil ha sido para David y también cómo es que actúa en esas circunstancias. ¿Quiere quedarse con nosotros? Bienvenidos los que nos están acompañando. México en los barriles, Europa en muchos lugares, en toda Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Esa es la palabra de Dios, fresca para nosotros, para su vida, hoy. Y espero que hable, que su corazón esté dispuesto, que sea un campo fértil, una página en blanco, abierta, para que Dios escriba su historia en usted, para que Dios siembre su semilla en su tierra. Y empieza diciendo, un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba. Recuerden que David está de camino de huida de su hijo Absalón. Ha salido de Jerusalén, ha dejado el palacio a cargo de sus concubinas, no entendemos por qué, pero ha huido. Se ha llevado a alguna gente, le ha dicho a algunas otras personas, quédense ustedes en Jerusalén para que sean mis espías. Y él va de camino a un lugar donde va a huir. David es especialista en esto, es especialista en huir, como muchos de nosotros, que huimos de nuestra realidad, que no queremos sufrir, entonces huimos de lo que nos hace sufrir. David ha huido demasiado, ha huido de sus enemigos, se ha ido a esconder a refugios que no son refugios, porque Dios es su único refugio y él se va a dar cuenta de esto a lo largo de su vida. David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset. Recuerden, Mefiboset es
el nieto de, el hijo, perdón, de su amigo Jonatán, el nieto de su recontraenemigo Saúl. David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas y 100 tortas de higos y un odre de vino. Este hombre, Siba, es el empleado debajo de quien David le dio la autoridad de cuidar a Mefiboset, porque Mefiboset es un hombre que es tullido. Cuando tenía 5 años y en la huida que Saúl emprendió junto con su familia, una de sus criadas lo tomó en brazos, pero se cayó a la hora de salir corriendo y quedó paralizado. Mefiboset es el nieto de Saúl, como dije antes. Siba es el criado que ha estado a cargo, junto con toda su familia, de todos los bienes de Mefiboset que David le concedió de vuelta, además de sentarse a su mesa, como lo vimos en unos sermones anteriores. ¿Qué vas a hacer con todo eso?, le preguntó el rey. Siba le respondió: los asnos son para que se monte la familia de su majestad, y el pan y la fruta son para que coman los soldados. El vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está el nieto de tu amo? ¿Dónde está Mefiboset? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Tenga en cuenta esto es muy importante. Bueno, replicó el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset, ahora es tuyo. Si Mefiboset me está también traicionando, como me han traicionado mi hijo y mucha gente de Israel, te voy a dar todo lo que le pertenecía a él. A sus pies, mi señor y rey, exclamó Siba, que cuente yo siempre con el favor de su majestad. Este es un pasaje triste porque David se ha sentido traicionado por mucha gente. Y en este caso, sentirse traicionado por Mefiboset, el único descendiente de Saúl, del rey que atormentó a David. Y toda la gracia que le ofreció David, el honor que le dio de volver a sentarse a la mesa para ser llamado uno más de sus hijos, toda la gracia ofrecida se fue por la alcantarilla. Y ese sentimiento de traición se aúna a su huida, a la traición que ha sentido por su hijo y a toda la muerte y la destrucción que ha rodeado su historia hasta ahora. Eso, aunándole la culpa que siente por haber sido mal padre, por no haber dado la disciplina que debía darle a Amnón y permitir que el odio creciera en su hijo Absalón para que matara a Amnón. Y al mismo tiempo no haber sido más firme con Absalón. Trayéndolo de un país extraño después de 3 años de haber estado desterrado en otro país, trayéndolo al reino aunque no podía ver al rey. El rey permitió que Absalón buscara su manera de venir a verlo. Y de ahí en adelante continuó su relación con él. Yo imagino lo que está en la mente de David. Además de desesperanza, además de desesperación, además de tristeza y frustración, hay una terrible tristeza profunda, autocompasiva quizás, de decir: ¿qué hice? ¿Qué he hecho? Seguimos leyendo, versículo 5. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarle piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey: «Largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino». Tome en cuenta que no le está hablando a cualquier persona, le está hablando a la persona más importante del país, al rey. Abisai, hijo de Sarbia, le dijo al rey: «¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a su majestad?». Wow.
Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Si hubiera sido yo le hubiera dicho, claro que sí, aquí está el machete, muchas gracias, vaya, córtele la cabeza. Pero el rey respondió, el otro rey, no este. Esto no es un asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió, si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjaminita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simi, por su parte, los seguía por la ladera del monte maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. Solo imagínese el cuadro. Solo imagínese el cuadro de tanto odio desplegado en la vida de alguien, de tanto odio demostrado hacia el rey de tu propio país. David no solamente había tenido todo lo que ya mencioné, la traición de su hijo, la falta de carácter como padre, la muerte de su hijo, o sea, huyendo. Además de eso, aparece este changui y empieza a maldecirlo, a hacer todo un cuadro, un despliegue de odio y de resentimiento en contra de David. ¿Cómo se sentiría usted en ese caso? Y no es cierto que muchas veces nosotros sentimos que en nuestra vida hay tantas situaciones que vienen una detrás de otra, se siente como que si estuviera lloviendo sobre mojado. Es demasiado. ¿Hasta cuándo va a parar esto? Decimos. ¿Qué es esta situación? ¿Qué hice para merecer todo esto? Ese es tal vez su caso, como mencionaba al principio. Y es posible que en medio de las dificultades de la vida, hacemos cosas como las que hizo David. Si usted toma sus notas, iglesianorcos.com, las puede bajar, va a ver algunas de las cosas que queremos hablar que podrían aplicar a su vida en este momento de tanto estrés, en este momento de tanto sufrimiento, de tanta tensión para usted. En medio de las dificultades de la vida, como las que estaba viviendo David, la primera cosa que yo tengo que decir es: no tomes grandes decisiones en medio de un gran dolor. No tomes grandes decisiones en medio del dolor. ¿Por qué? David toma la decisión de borrar a Mefiboset de su lista de preferidos. Está caminando en tristeza, en desesperanza, y además de eso llega Siba a decirle: Señor, Mefiboset, a quien usted le ofreció toda la gracia, a quien usted le ofreció un lugar en su mesa, a quien usted le devolvió todas las tierras de su padre Saúl, de su abuelo Saúl, lo acaba de traicionar. Siba es el que le dice que se ha rebelado en contra de él. Sin embargo, bueno, a raíz de todo esto, David dice: no más. Este Mefiboset ya lo tengo atravesado aquí. Quítenle todo lo que tiene, dénselo a Siba, que lo ha cuidado con todos sus hijos, que le ha dado todo el apoyo. Sin embargo, algunos capítulos más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 24 en adelante, dice esto. Escuche. También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. Esto es cuando David estaba regresando a Jerusalén. No voy a adelantarme más porque eso es parte de la historia que vamos a contar más adelante. No se había lavado los pies, Mefiboset, ni la ropa, ni se había recortado el bigote, desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Esto era una señal de duelo. Una señal de que él estaba triste porque el rey no estaba ahí. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo? De alguna manera preguntando: no viniste porque me traicionaste, ¿no es cierto?
Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo. Eso debió hacerlo Siba, su siervo. Pero mi criado Siba me traicionó y ahora me ha calumniado ante su majestad. Sin embargo, su majestad es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, su majestad le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad? Y entonces se demuestra el corazón verdadero de Mefiboset. Él no fue el que lo traicionó. Quien traicionó a David fue Siba, el siervo de Mefiboset. Es por esa traición, por esa mentira que Siba le da a David en ese momento, que David toma una decisión completamente errada, número uno, pero también completamente emocional. Quítenle todo a Mefiboset, dénselo a Siba. No tomes decisiones grandes en medio de un dolor grande. No lo hagas. Porque en esas decisiones estamos cansados. En medio del dolor, haciendo decisiones grandes, nos vamos a encontrar cansados, nos vamos a encontrar hambrientos, nos vamos a encontrar faltos de sueño, frustrados, enojados, decepcionados, sorprendidos tal vez por lo que está ocurriendo, limitados, sin esperanza. Todo esto que he mencionado son sentimientos, son emociones, es cómo nos sentimos físicamente y emocionalmente. Y cuando tomamos una decisión con base en estas cosas, posiblemente vamos a tomar una decisión que nos va a decir, todo se va para la basura. Esto es un infierno, no puedo más. Mi vida es un desastre. Por lo tanto, las decisiones que tomo van a ser un desastre. Y pregunto una vez más a cada uno de ustedes detrás de la pantalla, ¿qué es lo que hay en su vida? ¿Cuáles son las circunstancias adversas a través de las cuales estás yendo? ¿Qué problemas tienes? Se siente como que está lloviendo sobre mojado. Es demasiado lo que está ocurriendo. Una cosa tras otra. Tras enfermedades vienen facturas que pagar. Tras facturas que pagar vienen mal comportamiento de algún miembro de la familia. Tras mal comportamiento de un miembro de la familia te quitan el trabajo. Y todos hemos estado en algún momento como esto. ¿Cómo nos hacen sentir esas circunstancias? Terrible. Ni me imagino cuál sea su situación en este momento. Pero más allá de la situación, ni me imagino cómo usted se siente en este momento. Porque hay todo tipo de emociones, de sentimientos, de pensamientos. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Cómo te va a guiar todo eso para tomar decisiones en tu vida? Las decisiones hechas en medio del dolor pueden ser fatales. Porque podemos responder mal cuando alguien que nos ama está tratando de animarnos. Porque podemos renunciar a algo que verdaderamente Dios tenía para nosotros. Son decisiones fatales para nuestra vida. Son decisiones que podrían cambiar el curso de nuestra vida por siempre. Son decisiones que hablan de divorcio, que hablan de suicidio, que hablan de crítica, que hablan de mentira, de renuncia, como mencioné antes. ¿Cuáles han sido tus decisiones que no han sido acertadas porque las tomaste en un momento de debilidad y en un momento de dolor? En un momento como David, que no tenías claros todos los detalles para decidir. David no sabía a ciencia cierta qué había pasado con Mefiboset. Fue sino hasta después que se da cuenta el error que cometió al tomar esa decisión. Tu mente no está enfocada necesariamente en la decisión que estás tomando en un momento de dolor. Tu mente está más enfocada en tu dolor. El dolor es el filtro a través del cual ves las decisiones que estás tomando. Y cuando vemos la vida a través del dolor, del lente del dolor, todo duele. Todo es difícil. Nada es claro. Todo es borroso. Porque todo el color de nuestra vida está teñido por una tinta negra que oscurece nuestro camino, nuestro pensamiento, nuestra manera de ser.
nuestra actitud, nuestras respuestas y más que nada, nuestras decisiones. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Eclesiastés 5:6. ¿Por qué vas a tomar decisiones que no deberías haber tomado? Solamente porque las hiciste en medio del dolor. No lo hagas. No lo hagas. La segunda cosa que he rescatado de este pasaje, de este episodio de la vida de David, es: aprende a digerir la verdad, aunque duela. Aprende a digerir la verdad. Usted sabe, uno se puede comer la verdad, pero digerirla, saber que verdaderamente era cierto lo que yo no sabía, eso no es fácil. A David le cuesta, pero lo hace. David sabe que lo que está diciendo Simi, el hombre que lo odia, que está tirando polvo y que está gritándole barbaridades, él sabe que es cierto. Y tiene que digerirlo. Y por eso dice, si Dios lo ha mandado a que me mate, pues tal vez es lo que Dios quiere. David de alguna manera está cansado, está tirando la toalla. Pero él sabe que él es todo lo que Simi está diciendo. Ahora, hay un aspecto aquí acerca de la verdad, porque a veces le tenemos tanto miedo al dolor que queremos que la verdad nos duela. Entonces preferimos escuchar mentiras. Preferimos escuchar lo que no es verdad y hacerlo parte de nuestra vida. Y con el tiempo creemos esas mentiras. Y con el tiempo nos apoderamos de esas mentiras, porque nos hacen más importantes, porque nos hacen mejores que los demás, porque nos hacen menos peores que los demás. Pero también nos hacen menos sensibles, nos hacen más aislados. Proverbios 27, versículos 5 y 6, dice esto: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Y es que ¿cuánto nos cuesta escuchar la verdad acerca de lo que no nos gustaría escuchar? Algunos de nosotros no nos gustaría escuchar la verdad de quién verdaderamente somos. Para escuchar la verdad se necesitan, en realidad, dos cosas. Se necesita, número uno, creerla. Si quieres escuchar la verdad, vas a tener que creerla. Algunos queremos escuchar la verdad, pero queremos ir prejuiciados para tratar de repudiar lo que nos están diciendo. Pero hay que aceptar la verdad tal y cual es. Hay que aceptarla. No defender detalles que creemos, que ni siquiera creemos en realidad nosotros. Por ejemplo, a alguien le dicen, mentiste. Y decimos, sí, mentí, pero, y damos una excusa para defenderlo. David era todo lo que Simi dijo y más. Y David tuvo que reconocer su verdad. Ahora, en este momento de dificultades en tu vida, vas a tener que escuchar la verdad de muchas cosas. Por el dolor muchas veces nos cuesta más escuchar la verdad y no sabemos qué hacer con ella. Porque nos cuesta creer que somos lo que otros nos dicen que somos, porque nos cuesta creer las constantes bromas que recibimos. Por ejemplo, si no estamos a tiempo, las constantes bromas que recibimos cuando no somos responsables, cuando hacemos algo equivocado y decimos, pero es que yo no soy así, y nos cuesta recibir la verdad, nos cuesta creer que somos orgullosos, porque nos creemos mucho más que eso. Y tal vez es en este caso donde usted necesita escuchar más la verdad que nunca más. Los judíos en el Nuevo Testamento se creían mucho mejores que los demás, que los gentiles, que los que no eran judíos. Pablo les escribe esto. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno.
No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Toma coraje, toma esfuerzo de nuestra parte entender quién yo soy. Es por eso que necesitamos creer la verdad. Necesitamos creerla, pero también necesitamos creerla lo suficiente como para repetirla. Porque nada hacemos solamente teniéndola aquí. Hay que de alguna manera expresar esa verdad. A veces pensamos que hablar verdad en la vida de alguien quiere decir bendecirlo y darle, usted sabe, profecías que son muy sumamente populares estos días, o darles versículos claves para que entiendan cómo crecer en su vida cristiana, pero algunas veces el acto más bondadoso que podemos darle a alguien es decirle la verdad simple y tal como es. Es un acto de obediencia, es un acto de amor. Pero si con esa verdad que sabemos de nosotros, con esa verdad que podemos repetirle a otro, verdades de la Biblia, no verdades que nosotros creemos que son verdades, porque las verdades de hoy muchas veces son muy personales, son muy subjetivas. Es lo que yo creo, mi verdad, pero estamos hablando de la verdad de la Biblia. Estamos hablando de la verdad como la que habla Pablo en Efesios 4. Dejen la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo. Es la verdad de decirle al hermano lo malo que está haciendo. Es la verdad de decirle a alguien que su pecado lo va a consumir, a pesar de que es aceptado socialmente. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad, dice Zacarías 8:16. Y yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos a recibir la verdad, pero también a comunicarla. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, dice el Salmo 22, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando Él clama. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, a pesar de la situación en la que esté. ¿Cuál es esa verdad? Y voy a pasar estos últimos minutos que tengo hablando de cuál es esa verdad que necesitamos escuchar y que necesitamos proclamar. ¿Cuál es esa verdad que duele muchas veces? Que la gente que nos ama nos dice. Y muchas veces la gente que no nos ama también nos dice. Es una verdad que tiene tres vías. La primera es la verdad acerca de ti mismo. Necesitamos conocer la verdad acerca de nosotros mismos. Es lo que David acepta de sí mismo. Me encanta porque acepta de sí mismo y es sí mí el que le dice su verdad. Acepta que tiene dolor. Acepta que es un hombre quebrado. Acepta que es un hombre imperfecto. Acepta que su familia es un desastre. Porque él no ha sido un buen padre. Porque él ha sido un rey falto. Porque él no ha sido buen amigo. No ha sido buena persona. Es la verdad que tenemos que aceptar nosotros porque no hemos estado allí por las personas que amamos, porque no hemos estado allí por nuestros hijos. Porque hemos sido mediocres en nuestra relación con nuestras esposas, con nuestros esposos. Porque nos van a encontrar faltos porque hemos sido engañosos en algunas cosas, porque hemos sido malos empleados, hemos sido malos ciudadanos. Es la verdad de que nos digan, tú no estás haciendo las cosas bien en ese aspecto. Es la verdad que David aceptó. David también tuvo que aceptar, estoy quebrado, estoy decepcionado, mis amigos me traicionaron, me mintieron. Estoy en un momento muy bajo, estoy deprimido. Ese es usted hoy. Está en un momento muy bajo y necesita escuchar la verdad acerca de usted mismo. Necesita escuchar que todo esto que está pasando en su vida lo está quebrantando, lo está deprimiendo. Que todo esto que pasa en su vida le está dando una actitud negativa en cuanto a la vida, en la manera de responderle a los demás, que lo está haciendo un mal padre, que lo está haciendo un mal empleado en su trabajo, que lo está haciendo poco productivo. Es más, voy a llevarlo al siguiente nivel para nosotros que estamos viendo el video y que estamos hablando del video.
nos hace creer, nos hace ver lo mal cristianos que hemos sido, lo malos hijos de Dios. Y este dolor nos hace sentir cosas que no deberíamos sentir. Y nos hace tomar decisiones que no deberíamos tomar. Solamente cuando nos conocemos a nosotros mismos lo suficiente como para saber que eso somos, que es ahí donde estamos. Somos capaces de decir lo que David dice en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Solamente alguien que puede escuchar la verdad sobre sí mismo tiene la capacidad de cambiar su realidad. De otra manera, no va a ser posible. Esa es la primera cosa. La primera verdad que tenemos que escuchar. También tenemos que escuchar la verdad acerca de los demás. No solamente de nosotros, tenemos que saber quiénes son los demás. Los demás están rotos, como David. Él sabe, él ha sido traicionado por su hijo, por su pueblo, por muchos de sus amigos. Está huyendo, está roto, está quebrado, decepcionado, cansado, hambriento, desterrado. Eso es como muchos de nosotros nos sentimos, porque la gente que está a nuestro alrededor también está quebrada. Tienen días malos, están tristes, están enfermos, están cansados, decepcionados, tienen problemas, se pelearon con su esposa, con su esposo. Esto da empatía. Empatía es participar afectivamente en una realidad ajena, una realidad que no es mía. Es generalmente hacerme partícipe de los sentimientos de otra persona que está en dolor. Déjeme decirle, usted que está en desesperación, en dolor, que tiene problemas inmensos en este momento, usted no está solo. Hay gente que está teniendo problemas tan serios como los suyos. Tendemos a comparar en estos momentos, pero ese no es el caso. No necesitamos compararlos. Hay gente que sufre en el mundo tanto como usted está sufriendo ahora. Algunos de ellos, si supieran de sus problemas, estarían dispuestos a llevarlos con usted. La pregunta aquí es, ¿estamos nosotros, que andamos llenos de problemas, dispuestos a ayudarle a otro a cargar sus problemas? Porque sí, otros están rotos como yo. Y puede ser que tengan razón de lo que dicen acerca de mí, que soy un pecador, que soy un mal padre, que soy un mal amigo. Pero no se enfoque tanto, déjeme darle este consejo, no se enfoque tanto en lo que la gente dice acerca de usted. Enfóquese más en el porqué, en el fondo del asunto. Vaya hasta el fondo de la situación. De eso depende si vas a quedarte siendo esclavo del resentimiento y del odio o si vas a aceptar la verdad y vas a dejarla que te libere esa verdad. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, eso es en mi dolor. Esa es la respuesta de mi dolor. Egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Gente que está tan herida como tú puede ayudarte. Gente que está tan herida como Mefiboset no te ha traicionado todavía. Y quizás te voy a dar una sugerencia, que te fijes más en los Mefibosets en tu vida que en los Sibas en tu vida. Que permitas que los Simis, ya se me olvidó el nombre, que los Simis hablen y te digan exactamente quién eres, que reclamen, que te ataquen. Porque Simi no estaba menos herido que David. Estaba igual de herido y David les dice, déjenlo. A veces vemos a la gente que nos critica como los malos de la película y los desterramos, los borramos, los quitamos de la lista porque tomamos decisiones basadas en nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Como David lo hizo con Mefiboset. Es interesante, David lo hace con Mefiboset que no está ahí.
Y sin embargo, no lo hace con Simi, que ahí está. Le da gracia a Simi y a Mefiboset no se la da. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Consideren a los demás mejores que ustedes. Esa es la verdad acerca tuya. Eres un pecador. Somos pecadores. Esa es la verdad acerca de otros. Son igual de pecadores que nosotros. Están igual de quebrados que nosotros. Pero hay una verdad más, la verdad que más importa. Y voy a cerrar con esto. Y es la verdad acerca de Dios. La verdad acerca de Dios es lo que quizás más importa. Es un conjunto, las tres. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los demás? ¿Quién es Dios en esta situación en particular? Y lo voy a ilustrar con un salmo de David. Es el salmo que él escribe cuando está siendo perseguido por su hijo Absalón. Salmo 3. Si lo tiene en su Biblia, búsquelo. Y si no, léalo más tarde. Lo voy a leer para ustedes. Muchos son, Señor, mis enemigos. Muchos son los que se me oponen. Y muchos los que de mí aseguran, Dios no lo salvará. Pero tú, Señor, me rodeas cual escudo, tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Clamo al Señor en voz, a voz en cuello, y desde su monte santo, Él me responde. Déjeme sacar algunas cosas de este salmo, que tal vez le van a servir a usted en ese momento de tanto dolor. ¿Me permite? La primera cosa es en el versículo 3. Después de haber dicho, muchos son, Señor, mis enemigos, muchos son los que se me oponen y muchos los que me aseguran, Dios no lo va a salvar. Ahí hace una pausa. E inmediatamente en el versículo 3 comienza diciendo, pero, a pesar de, en medio de todo esto que me está ocurriendo, a pesar de todo esto que me está ocurriendo, y eso significa el pero, esa es la pausa. En medio del infierno que estoy viviendo, en medio de todas las circunstancias, a través de las tormentas, de las circunstancias. Pero, sí, todo esto me está pasando. Me quedé sin trabajo, estoy enfermo, no tengo mucha esperanza de vida, quizás para algunos. No sé cuál es su situación. ¿Es seria? Claro que sí. ¿Es difícil? Claro que sí. ¿Es suya propia? Claro que sí. Pero, hay una pausa. Hay algo más. ¿Y qué es este pero? Y sigue diciendo, me rodeas cual escudo. Y nos recuerda la presencia de Dios en nuestras vidas. Es el poder de Cristo en nosotros. Es un poder invisible que no vemos, es un misterio. De hecho, Colosenses 1:27 dice que es un misterio. Cristo en nosotros es un misterio, pero que nos da esperanza. Es una esperanza de gloria. Es la presencia de Dios prometida cuando Cristo viene. Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Dios que nos dice, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es la presencia de Dios prometida. Es la oración de San Patricio. Si usted no la conoce, se la leo rápidamente. Es la oración de San Patricio. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, bien o mal, Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí, Cristo en los ojos de todos los que me ven, Cristo en los oídos de todos los que me escuchan. Increíble que San Patricio no conoció a David, pero que escribió cosas tan similares a lo que le está ocurriendo. Esta es la presencia de Dios constante, pero todo esto me está pasando, pero la presencia de Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Y cómo? Sigue diciendo, tú mantienes en alto mi cabeza. Tú me sacas a flote. Algunos de ustedes sienten que se están ahogando, que el agua los está cubriendo, que están tocando fondo, que ya no pueden respirar. Las situaciones de la vida, las difíciles, nos dejan sin respiración completamente. Y necesitamos la cabeza fuera del agua. Eso es lo que dice el Salmo. No está diciendo, te voy a levantar más alto que los demás, te voy a enorgullecer, te voy a hacer mejor, más alto. Esa es posiblemente la interpretación popular que nos encanta.
a los cristianos. Él me va a hacer más alto, me va a sobresalir, me va a hacer sobresalir. No, Él va a ayudarte a sobrevivir, a respirar. Está levantando tu cabeza para darte un respiro. Y es ahí, solamente ahí, cuando dice en el versículo 4, clamo al Señor en voz en cuello. Esto es lo que hace David, clamar al Señor en voz en cuello, a todo galillo. Habla con Dios, clama a Dios. Pero no solo eso, habla con Dios en voz alta, a todo volumen, que te puedan escuchar todos. Habla con Dios en voz alta para que otros te escuchen. Usa tus propias palabras. A veces las mejores palabras que podemos escuchar para recibir apoyo, para recibir ánimo, son las que decimos nosotros mismos. Las que nos escuchamos decir a nosotros mismos. No permitas que tu desesperación, que tu situación no te haga clamar al Señor. Y hazlo en voz alta. Y voy a cerrar con esto. Es la última parte del versículo. Y desde su monte santo, Él me responde. Desde su monte santo, Él me responde. Vamos a ir al título de nuestro sermón. El título del sermón de hoy tiene que ver con la cima del monte. Porque habiendo pasado la cima del monte, David se encontró con decepción, con engaño, con crítica, con maldiciones, con más quebrantamiento de corazón. Cuando había pasado un poco más allá de la cumbre. Y esto me dejó pensando. Cuando pasó más allá de la cumbre, tiene mucho sentido en términos, en términos de lo que queremos comparar aquí. Simbólico. A veces en medio de las dificultades de la vida, no nos quedamos en la cumbre del monte de Dios. Queremos pasar más allá porque creemos que nosotros podemos resolverlo. Porque no necesariamente tenemos que estar en la cumbre del monte donde nos encontramos con Dios. Vamos a pasar más para allá. Porque hay algo más que yo puedo hacer. No necesito quedarme aquí donde Dios me quiere. Necesito caminar más por mi propia cuenta para saber que yo puedo sacarme a mí mismo de esto. Entonces nos movemos de la presencia de Dios. No que no esté con nosotros, al contrario, está con nosotros siempre. Pero nosotros no queremos reconocerla en medio de nosotros. A veces en la mitad de en medio de nuestra dificultad, de nuestro dolor, no reconocemos la presencia de Dios. Hoy Dios quiere decirte que no necesitas moverte de su presencia, de la cima del monte, porque es allí donde vas a darte cuenta de varias cosas. Te vas a dar cuenta que estás cansado. Te vas a dar cuenta que estás en una situación difícil. Te vas a dar cuenta que no tienes esperanza. Te vas a dar cuenta que has tomado decisiones incorrectas. Te vas a dar cuenta que has sido rechazado, que has sido traicionado. Te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que te tienen abrumado, frustrado, destrozado. Esas circunstancias te han cansado. Te han hecho estar completamente agotado. El texto comienza con David pasando la cima, yendo más allá de la cima del monte. Ahí se encuentra la decepción. Allí se encuentra la traición una vez más. Allí se enfrenta a todo el dolor que ha venido cargando. En el último versículo se nos recuerda que David está tan cansado que cuando llegó a su lugar donde iba, fue a descansar. Después de darse cuenta quién él era, después de lidiar con Simi gritándole tonterías, después de lidiar con Siba que lo traicionó, después de lidiar con todo el dolor que lleva cargando, estaba tan cansado que lo único que pudo hacer fue descansar. Igual que David, usted está cansado de tanto sufrimiento, de tanto dolor.
de tanta circunstancia, de tanto problema, de tanta muerte, de tanta enfermedad, de tanto problema financiero, de tantos problemas en casa, de tantos problemas en sus relaciones. Y de hecho, como David, debes estar agotado. Debes estar sumamente cansado. Ahí termina el texto. Ahí termina el salmo también. Porque dice el texto que ellos descansaron allí. David y sus hombres estaban agotados y descansaron allí. Y el salmo, ¿dónde nos dice? Hay una palabrita al final de su salmo que dice Selah. Y eso en términos musicales, porque los salmos son canciones, significa un descanso, una pausa, parar. Es lo que usted quiere hoy, que todo esto pare, que haya descanso, que haya consuelo, que haya alivio de alguna manera. Dios quiere dártelo. Vengan a mí todos los que están cargados, todos los que están cansados, y yo los haré descansar. Mateo 11:28. Esa es su promesa para hoy. Dios no está lejos de usted. A veces usted camina más de la cuenta y pasa la cima del monte donde debería estar. Solo esté atento a la voz de Dios. Solo esté atento a la presencia de Dios. Él quiere hacerte descansar. Él quiere hablarte la verdad acerca de ti mismo, de otros, pero Él quiere demostrarte cuál es la verdad acerca de Él. Él es escudo. Levanta tu cabeza y te da descanso. Nos vemos la próxima semana.